vamos a la, el material. Ayer estábamos empezando la segunda unidad. Veíamos los principios de lo que son los sistemas de ecuaciones. Como les comentaba, tiene que ver con la idea de que tienes varias restricciones, ¿sí? Varios valores que tienen que conjuntarse para que alcances un cierto objetivo, ¿sí? Y que es importante porque, como les comentaba ayer, muchas cosas bueno, de hecho, la mayor parte de las cosas en la vida real, la vida real dice siempre, ¿no? La mayor parte de las cosas que nosotros pasamos tienen que ver con restricciones, ¿no? O sea, les comentaba ayer que, el, que mucho pues tiene que ver con lo que ya vieron en la materia de álgebra lineal. O sea, es lo mismo de que Gauss se supone que ya les explicaron a detalle, espero que sí, sobre los conceptos de álgebra lineal de que yo necesito encontrar la solución de una serie de incógnitas, una serie de restricciones que están relacionadas una con la otra. Entonces, lo que se hace pues es lo que les comentaba, el concepto de divide y vencerás. Eso es muy importante porque, eh, por ejemplo, no tengo 5 clases, pues yo me interesa por la clase de ahorita, ¿no? Ahorita no me preocupo por la de matemáticas discretas o la de estadística, ¿sí? Me preocupo por esta. Entonces lo divido y ya después me pongo a ver pues las otras. Entonces, lo que haces en esta es que al final de todas las incógnitas de una serie de ecuaciones que tienen n incógnitas, al final te queda una sola, donde esa sola la despejas y luego ya después empiezas con ese valor despejado, encuentras la solución, la primera solución, y luego con esa primera solución te vas a la siguiente, despejando, obviamente ya nada más te va a quedar una sola incógnita, y así sucesivamente, ¿no? El proceso de sustitución hacia atrás, que bueno, creo que todo mundo, de alguna manera, espero que hayan recordado y más, porque les encargué ayer que por favor revisaran su material de, por lo menos la teoría. Yo creo que, obviamente ahí hicieron ejercicios y cómo hacer eliminación gaussiana en sistemas 2x2, 3x3. Lo que vamos a ver es qué pasa, bueno, cuando son sistemas pues más, más grandes, ¿no? 5x5, 10x10, 20x20. Recordemos que muchas veces las cosas de hacer las cosas a mano está bien en el sentido de que pues tenemos que conocer y tenemos que aprender cómo funciona algo. Sobre todo con el ánimo de que después tú puedas, o sea, hay que ver esto de dos maneras posibles. Uno, la posibilidad digamos que en teoría por lo menos, de que ustedes con lo que aprenden puedan volver a desarrollar métodos semejantes, ¿sí? Lo cual es muy poco, pero bueno. Segundo, la posibilidad de que pues lo apliques, eso es lo importante. Entonces, el algoritmo de eliminación gaussiana tiene como entrada, la parte en verde, el número de incógnitas, ¿sí? Cuántas ecuaciones tienes y lo que le llaman la matriz aumentada, ¿no? El vector de soluciones. Donde sabemos que I y J están entre N y N más 1. Un vector X de I1 hasta X de N, donde son las soluciones, o un mensaje donde dice que no se puede solucionar el sistema, ¿no? Algo interesante aquí es de que ya programado, digo, porque yo ya les proporciono a ustedes en el material estos métodos programados en Excel. Claro que se puede programar en otras cosas, pero la idea interesante es de que puedes experimentar, puedes ver qué pasa cuando metes ceros en la diagonal o cuando son sistemas no linealmente independientes o sistemas imposibles, ¿no?
O sea, realmente ver que no tienen solución y que el sistema luego lo te dice, o sea, sabes que esto no se puede. Entonces, bueno, pasamos al proceso de eliminación. Entonces, te dice que una estrategia es que si el valor de P, que es un valor entre el valor de I y el valor de N, detectas que no es otra cosa más que la diagonal. Y bueno, no es la diagonal, si es P de I, lo que haces es empiezas a checar que el entero más pequeño dentro de ese rango, si no existe, entonces se considera que no hay una solución única. O sea, en el paso número 2 lo que tratas de hacer es de antemano, antes de empezar a hacer cualquier operación, checar si el sistema tiene una salida única o no. Se pueden ser varias cosas, por ejemplo, se pueden checar de que no haya ceros en la diagonal, o se puede checar de que los renglones no sean iguales, o sea, no sea uno producto del otro. Aquí en esa parte sería cuestión de que tú definieras este, ciertas condiciones para checar si el sistema tiene una posible solución o no. Si P es diferente de I, entonces lo que haces es un intercambio de renglones y pues recordemos, ¿no? Que muchas estrategias se nos enseñaron en álgebra lineal sobre los conceptos de pivoteo, de cuál en un momento dado es el mejor renglón para que puedas hacer o no la eliminación gaussiana. Eh, Muchas veces eso ocurre también cuando estás teniendo soluciones. Como les digo, las estrategias que sigues para los métodos no necesariamente tienen que ser todas enfocadas al método. O sea, tú esa misma estrategia la puedes ubicar para otro tipo de cosas. O sea, este, muchas veces eso de que digas, bueno, ¿cuál es en lugar de que sea uno, sea el otro? Por ejemplo, digo, no, si voy a una calle peligrosa y necesito que me defiendan, llevo a mi hijo que sabe de taekwondo. Yo no sé pelear. Entonces, intercambiamos, ¿no? Él me defiende a mí ahora. Entonces, muchas veces va a pasar eso, ¿no? Intercambias cosas, o sea, intercambias lugares, intercambias situaciones y a veces es una mejor solución. O sea, entonces, aquí en el paso 4 es realmente donde hacemos la eliminación gaussiana, donde recordamos que es multiplicar un elemento por el, el, el cociente de los coeficientes de la diagonal con el cociente siguiente, de tal manera que lo que quieres hacer es generar una ecuación que al sumarse, bueno, en este caso restarse con la siguiente, te va a crear un cero. ¿Sí? La idea de que la eliminación gaussiana es el concepto de que yo tengo una ecuación y de que mientras le haga lo mismo a las dos partes de la ecuación, se mantiene la ecuación. Entonces eso, hacerle lo mismo, me permite que yo pueda aplicar o sumarle, restarle, multiplicarle valores. Mientras sea todos los elementos de la ecuación, se conserva la igualdad. Y en ese sentido de conservar la igualdad, la idea es tratar de eliminar un elemento. Entonces esa es la estrategia, de multiplicarlo por el cociente de dos números y restarlo del original, de tal manera que el valor te va a crear cero, que es lo que realmente pasa en el paso número 4. En el paso número 4 hacemos la eliminación gaussiana. Te dice que si en la diagonal hay un cero, en el paso 7, entonces, de nuevo, no hay una solución única, no existe una solución única. Recordemos de lógica de que el simbolito, la E invertida, es el concepto de existir. No existe ni siquiera una solución única, por lo tanto, tienes que detener el algoritmo. Ahora, en el paso 8, el paso 10, el paso 8 y 9 propiamente, es lo que nosotros entendemos como sustitución hacia atrás.
En el paso 8 es cuando tienes una sola incógnita. Cuando tienes una sola incógnita que ya te quedó tu matriz triangular inferior. Entonces, al tener una sola incógnita, pues lo único que haces es despejar. Y con ese despeje en el paso 9 empieza realmente la sustitución hacia atrás. Que no es otra cosa más que ya despejé una, entonces me voy a la siguiente, que tiene dos incógnitas, pero como una ya la despejé, entonces le queda una sola incógnita. Al despejar esa, entonces ya tengo dos despejes. Lo sustituyo en la anterior, entonces de esa que tenía tres incógnitas le queda solamente una y así me voy hasta que la última, que es la primera ecuación que tenía los n incógnitas, ya despejé del proceso anterior n menos 1 incógnitas y por lo tanto lo único que voy a hacer es despejar una sola, que de nuevo es el concepto que les digo ahorita, o sea, el concepto que les digo ahorita es, yo tengo 5 clases, entonces, ¿qué hago? Pues me enfoco en una, o sea, ahorita, que de hecho como estudiante pues también debería de ser lo mismo, de decir, ok, ahorita yo estoy en métodos numéricos. Y al ratito voy a estar en probabilidad y enfocarse, ¿sí? No estar de que estoy en la clase de tal y me preocupo por la clase no sé qué, ¿no? No tiene caso, o sea, siempre la parte importante es enfocarse y tratar de resolver eso. Verlo como que tu único problema en este momento es métodos, nada más. Y ya después que resuelves métodos, entonces ahora sí resuelves estadística o resuelves programación web 2 o no sé. O sea, de alguna manera, siempre enfocarse a que tienes no dejar cosas a medias y decir, no, pues ahorita dejo algo esto, y luego hago lo otro y pues no, yo creo que en lo personal a mí me ha funcionado siempre enfocarme, ¿no? No dejar en partes, excepto, digo, porque me ocurre, como ahorita que los compañeros pues me entregan después. Entonces, obviamente, pues no terminó bien porque, pues, no es una cuestión ya mía, ¿no? Claro que podría decir de plano, no recibo ya nada más y ni modo, ¿no? Así como háganle como quieran. Pero tampoco se me hace una estrategia adecuada, porque porque al final de cuentas, cuando trabajen, lo que va a ocurrir es de que si son buenos y si dan resultados, la gente va a ser flexible con ustedes, o sea, sus jefes, mientras den resultados. Entonces, si nosotros nos portamos inflexibles, lo que les estamos enseñando es que cuando vayan allá van a ser igual de inflexibles. Y realmente, pues no sé, se lo digo por experiencia. Yo recuerdo como cuando trabajaba como programador y analista, era responsable del sí. Eran muy flexibles conmigo, muy, muy flexibles. Y yo también era muy flexible, o sea, de repente pues necesitaba salirme en la tarde y bueno, no tenía clase, pues me iba, pero igual necesitaba quedarme hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana para que algún proceso terminara y me quedaba, o sea, también muchas veces, por esa razón soy así de flexible, con la idea de que mientras se pueda, aclarando, se pueda, hay que ser flexible. Entonces muchas cosas que les digo, heurísticas, que se aprenden en las matemáticas, pues también se pueden aplicar en su vida cotidiana. Entonces, bueno, nosotros recordamos que de lo que tenemos acá, esta parte, estas son las ecuaciones originales, la traducimos a un concepto de matriz, ¿sí? Una tabla, con lo que conocemos aquí como la matriz aumentada. Usamos el elemento pivote, que normalmente son los elementos de la diagonal, y lo que hacemos pues es simplemente eso, o sea, usamos ese 2 para decimos el 2 sobre el menos 1, que es este de aquí, y lo usamos para restar. Entonces aplicamos esta fórmula para generar o sea, el vector original que es el vector de abajo que sería menos 3 2 menos 3 11 2 y luego el 12 que es este vector. Le restamos el valor de m, que sería el cociente del valor original que es y nos da esto que tenemos aquí. Que esto que tenemos aquí, ese es el obtenemos nuestro primer cero, ¿no?
¿sí? Muchas veces, en realidad, sigue el principio de solucionar ecuaciones. Recuerden que solucionar ecuaciones siempre aplicamos operaciones inversas o algún tipo de operación que nos permita precisamente ir eliminando elementos. Entonces, lo que se hace, esto es cuando conseguimos el primer cero, que es este. Luego de acá es cuando conseguimos el segundo cero, que es este. Y que no es otra cosa más que aplicar la misma operación a toda, o sea, decir, tenemos dos igualdades. Si esas igualdades se suman o se restan, se multiplican, pues siguen siendo iguales. Entonces, esa propiedad nos permite precisamente aplicar eliminación gaussiana con ánimo de ir eliminando incógnitas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí eliminamos las primeras incógnitas. En la siguiente lámina eliminamos las incógnitas del último renglón y pues ya nos queda esto. Ya que tenemos esto, entonces quiere decir que solamente tenemos una incógnita en este renglón, ¿sí? Al tener una sola incógnita, empezamos a despejar y bueno, ya generamos la, este, la, ya generamos las soluciones. Decimos que el vector de soluciones es x3 es igual a 2, x2 es igual a 3 y x1 es igual a 1. ¿Sí? Es muy interesante porque lo podemos ver como un plano en donde estás en la intersección de los tres planos, que serían las ecuaciones, de alguna manera donde se intersectan generan una recta, y esas rectas son precisamente las soluciones que tú tienes ahí. ¿Sí? Bueno, aclarando que esto también ya lo vieron, nada más lo voy a ver rápido. El concepto de pivoteo. El concepto de pivoteo es de que cambies el orden de tanto los renglones como de las columnas. Es como yo lo veo como los equipos. De repente, oye, pues sabes qué, en lugar de que seas defensa lateral derecho, te cambiamos a defensa central o te ponemos de, de medio de contención, no sé. ¿Por qué? Porque puede ser que por conveniencia de tus características funcionen mejor así. Mucho de lo que nos piden a nosotros es que ustedes sepan trabajar en equipo. Y es importante porque normalmente las situaciones son bastante complejas como para que la haga una sola persona. Entonces, en ese trabajar en equipo muchas veces es necesario que tú aprendas también en esto, en cambiar el orden de las personas y decir, oye, tú estabas haciendo esto y tú estabas haciendo lo otro, pero resulta que ya viendo bien, tú tienes más habilidades para esto y tú tienes más habilidades para el otro, entonces mejor intercambiamos. Entonces, ¿para qué sirve el pivoteo? Ah, pues el pivoteo dice que uno evita que los coeficientes de la diagonal se anulen. Es decir, que en un momento dado los valores que tú tienes se puedan anular unos de otros y te queden más ceros de los que tú necesites, ¿no? Cual obviamente no te conviene. Hacer que cada coeficiente de la diagonal tenga una magnitud mayor que cualquiera de los coeficientes por debajo de él. Eh, Muchas veces, bueno, ya hemos visto que se le llama una diagonal dominante. Una diagonal dominante lo que hace es de que permite que las operaciones se hagan de una manera más eficiente. Vamos a ver en otros métodos más adelante que la diagonal dominante, ¿a qué me refiero con diagonal dominante? Pues me refiero a que los valores de por ejemplo aquí, los valores de este 2 en teoría debería ser mayor que los valores de aquí, incluso que el -3 porque este es positivo. Este 7 medios y este medio es un valor más alto. No, vámonos al original. El original está acá. El original. Este se supone que es mayor que este. Este 3 es mayor que los otros dos. Y aquí este -3 pues no cumpliría mucho, porque no es mayor que... Bueno, es mayor en valor absoluto. Pero la idea es que estos tres valores de esta diagonal
deberían de ser los más grandes del sistema. Vamos a ver que el algoritmo funciona bien. El problema radica que cuando ya tienes sistemas más grandes, como esto implica el multiplicar para ir eliminando elementos, el multiplicar varias veces, imaginemos un sistema de 12 por 12, en que para lograr al final, lograr los primeros ceros multiplicas 12 veces, pero luego multiplicas 11 veces, o sea, en realidad cada elemento, sobre todo el último renglón, se multiplicaría 12 veces factorial. ¿Por qué 12 veces factorial? Porque para los primeros ceros necesitas multiplicarlo, pero para los ceros que se vayan haciendo subsecuentemente en las siguientes columnas, necesitas volverlos a multiplicar. Entonces, 12 factorial veces que se multiplica ese renglón, pues es horroroso. O sea, realmente son números que se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes. Y vamos a ver en Excel que muchas veces esos valores se hacen, o sea, falla el programa, falla el software. Y no porque el algoritmo esté mal, sino porque crea números tan grandes que no es conveniente. Entonces, muchas veces estas estrategias de pivoteo, donde tienes una diagonal dominante, te ayudan a que aumentes la exactitud. También los pivoteos evitan la división entre cero, sobre todo si tienes ceros en la diagonal. Y también de alguna manera también te ayudan a reducir el error de redondeo. ¿Sí? Recordemos que aunque el algoritmo sea exacto, porque de hecho es lo que vamos a ver en este caso, que el algoritmo de Gauss es exacto, no hay error. No hay error en el sentido de que el algoritmo genera un error, pero el hecho de usar computadoras, o simplemente aunque no uses computadoras, o sea, aunque todo lo hicieras en fracciones, tarde o temprano podría haber algún tipo de error de redondeo. Entonces, obviamente, pues es un problema. Sí, o sea, y si no quieres perder prácticamente nada, o sea, darte valores completamente exactos, por eso tienes que tener lo más posible. Por ejemplo, aquí te dice, tienes esta matriz. Entonces lo que haces es que en lugar de aplicar directamente la eliminación gaussiana, lo cual te provocaría un error, porque al dividir la matriz te quedaría o sea, al usar el elemento de la diagonal para dividir, pues te quedaría una división por cero. Lo que haces es simplemente intercambios. Entonces el cero ahora te quedaría abajo, y si te fijas ya no necesitarías hacer la primera eliminación. Ahora, muchas veces, por ejemplo, aquí, los elementos pivotes se desea que sean los más grandes, para que te vayan, al momento de hacer las restas, te vayan quedando valores más chicos. ¿Por qué? Por lo que les comento. Porque cuando vas aplicando el método muchas veces, esas multiplicaciones que van haciendo números más grandes, más grandes, más grandes. Y obviamente ese es un problema. Entonces, pues no queremos, o sea, realmente queremos que nos dé lo que queremos. O sea, que nos dé soluciones exactas y precisas. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con soluciones exactas y precisas? Exactas, que no tengan error, o que tengan el mínimo error posible. Precisas, que tengan la mayor parte de decimales o de valores de cifras significativas que te permitan precisamente obtener el valor que tú quieres. ¿Sí? Y eso pues simplemente siempre es un problema. O sea, el hecho de usar dispositivos electrónicos, recordemos que nos facilitan mucho la vida porque nos realmente hacen las operaciones. Operaciones tediosas que una persona a mano, pues la probabilidad de que tuviera un error es muy alta. O sea, si ustedes hicieran este tipo de sistemas a mano, el detalle está de que tarde o temprano, o sea, la probabilidad de que te equivoques es muy alta. Muy, muy alta. Entonces, precisamente por eso inventamos máquinas calculadoras. Ok.
Ahora, estrategias de pivoteo. Cifras significativas. Emplear más cifras. O sea, esto de alguna manera te va a tener una mayor precisión. Recordemos el concepto de precisión. Luego, el pivoteo parcial. El pivoteo parcial, los renglones se pueden intercambiar de tal manera que el elemento de mayor magnitud se puede usar como un pivote, es decir, queda en la diagonal para eliminar los elementos de la columna por debajo de él. Es decir, el elemento de la diagonal es más grande que todos los demás. El pivoteo total es tanto los renglones como las columnas se intercambian para usar como pivote el más grande, es decir, el elemento que queda en la diagonal es el más grande de todo el renglón y es el más grande de toda la columna. En el pivoteo escalado, lo que haces es colocas el elemento en el lugar del pivote más grande en relación con los elementos de su renglón nada más. Se recomienda en caso de que se quiera saber si se necesita un pivoteo parcial. Lo pivoteo parcial y escalado prácticamente lo mismo, nada más que en el parcial checas que el valor sea más grande con respecto a su columna y en el otro checas que sea más grande con respecto a su renglón y en el total checas que sea el más grande con respecto a los otros casos. ¿Puede cumplirse el pivoteo total? No necesariamente. Lo que va a ocurrir es que no necesariamente al momento de mover los renglones y las columnas te va a dar un, o sea, se puede cumplir un pivoteo total. Eso no necesariamente puede ser cierto. Depende del sistema. ¿Sí? Entonces, pues básicamente la idea en esto es que acomodemos el sistema para que sea más eficiente. ¿Sí? Y bueno, son muchas estrategias y demás, pero bueno, realmente no es el objetivo de este curso ver todas las partes de pivoteo porque prácticamente no lo, o sea, lo que sí es interesante sobre el concepto de pivoteo que creo que sí deben de entender, o sea, porque mucho de esto ya lo vieron bueno, yo tengo la idea de que ya lo vieron en álgebra lineal. Básicamente yo creo que recordemos que métodos numéricos no es otra cosa más que una serie de estrategias, de heurísticas en su mayoría, donde lo que tratas de obtener es obtener una solución quizás no exacta, pero que esa estrategia te puede ayudar a resolver el problema. En el caso, por ejemplo, que lo veíamos en la segunda unidad, pues es repetir y repetir y repetir hasta que mientras el error fuera de más grande de una tolerancia, pues sigue repitiendo, ¿no? Sigue repitiendo el proceso. Y los procesos, pues dependía, algunos aprovechaban geometría, algunos eran simplemente fuerza bruta, en cierta manera. Aquí en este caso, el pivoteo, la estrategia, lo que intenta hacer es que si tú cambias de orden ciertas cosas, por ejemplo, lo que vas a hacer, yo creo que eso es importante. Muchas veces me ha ocurrido que cuando yo tengo muchas cosas que hacer, muchas veces las organizo y digo, a ver, ¿en qué orden las hago? De tal manera que me permita hacer varias al mismo tiempo. O que, por ejemplo, un caso que me ocurre mucho, imaginemos que tengo que recoger aquí la sala, pero aparte hay que lavar la ropa y aparte hay que estar descargando algo de la web. Entonces, ¿qué haces? Dejas descargando, usas un programa para descargar, te vas, metes la ropa a lavar y mientras está lavándose, te vienes aquí y barres o recoges, ¿sí? Entonces, eso te permite, el orden en el que haces las cosas, te permite ser más eficiente. Incluso, por ejemplo, ahorita con la pandemia, la eficiencia ha sido todavía más importante porque cuando salgo, ya no salgo todos los días, salgo nada más ciertos días. Bueno, de todas maneras, trataba de no salir tanto. Entonces, lo que hago es que el día que tengo que salir, tengo que arreglar, no sé, tengo que ir a 7 lugares. Entonces digo, ¿en qué orden lo hago de tal manera que, que trate de hacerlo más eficiente? El orden, la estrategia de qué va primero, qué va después, ¿sí?
Es como que, imagínate, vas a un mercado y vas a un tianguis a comprar cosas. Y lo más inteligente sería, lo más pesado se compra hasta el final. O lo más delicado, si vas a comprar huevos, los compras hasta el último. ¿Por qué? Porque si no se te rompen. Es como la estrategia de pivoteo. En qué va primero, qué va después, qué valor te conviene que vaya en la diagonal, qué valores te convienen que no vayan en la diagonal. Esa es la idea. Por ejemplo, aquí el pivoteo va más enfocado al concepto de exactitud. Ahora, ya funcionando esto, que como buen ingeniero, siempre la parte que me emociona es la parte de ya verlo funcionar. Yo creo que eso es lo... Recuerden que en la unidad número 2 vimos las prácticas número 2 y 3. Aquí en esta unidad vamos a ver las prácticas 4, 5 y 6. ¿Sí? Ese es nada más un complemento, porque recordemos que en la unidad número 1 nada más vimos la práctica número 1. Entonces, como se ven 12 y son 6 unidades, entonces son 2 unidades por 2 prácticas por unidad. Entonces, eso quiere decir que si en la práctica 1 vimos una, pues en la unidad 3 vemos 3. Ya en la 4, 5 y 6 vemos 2, 2 y 2. Entonces, vemos Gauss ya implementado, ya funcionando y bonito. Entonces, vemos el Gauss más simple, que es este. En donde en el Gauss más simple, perdón, lo único que haces es una sola eliminación. Si nos fijamos en de nuevo, recordemos el código de colores. Código de colores significa que el rojo, el amarillo es bueno, el amarillo aquí se supone que no existe, aunque yo sí lo utilicé para usar comprobaciones, ¿no? Es decir, esto es la comprobación. Si los valores de la comprobación me da 0, significa que no hay error. Y sí, normalmente no hay error. En los sistemas más grandes, sí. En los sistemas más grandes, aunque sigas el mismo algoritmo, si no hiciste estrategias de pivoteo, es muy posible que te dé pequeños errores. Parte verde, el sistema como tal. En la parte en rojo es la eliminación gaussiana. Parte en azul, las soluciones de los sistemas. Entonces, en la parte en rojo, el primer renglón, pues nunca, simplemente lo que hace es copia los valores de la matriz anterior. Pero voy a tratar de ampliarlo. Ok, se ve mejor. Aquí, pues si se fijan, es la parte de multiplicar, ¿no? Multiplicar por el otro y restarlo. Aquí en esta manera fue como yo lo implementé y funciona. Claro que cada quien lo puede implementar como quiera o como mientras siga las mismas reglas, no importa. Mientras crees, mientras haces una matriz triangular inferior, no importa cómo lo implementes. No importa en el sentido mientras no sean sistemas muy grandes. Cuando son sistemas muy grandes, sí importa cómo lo implementes. Este, hace muchos años me decía una compañera, oiga, pero es que en el libro no lo hacen de esa forma. Digo, pues es que depende qué libro leas. El algoritmo es el mismo, nada más que el autor se le ocurrió hacerlo de esa manera y pues no está mal porque funciona. Y a mí se me ocurre hacerlo de esta manera y posiblemente lees el otro autor y lo va a hacer de otra manera, pero los resultados son los mismos. Aquí no estamos hablando de mal o bien, estamos hablando de cómo lo... Son dos cosas importantes. Primero, el algoritmo, o sea, la estrategia. Y segundo, el cómo lo implementas. El cómo lo implementas es una parte muy propia. Es como, lo voy a poner de la siguiente manera. Imaginemos, yo a ustedes le estoy dando una clase a todos, a 3 grupos en este semestre. Pero individualmente, si yo, suponiendo que ustedes tomaran apuntes, cada apunte, aunque yo les estoy impartiendo lo mismo, cada uno de sus apuntes sería diferente. ¿Por qué? Porque cada quien va a apuntar o va a tratar
de escribir pues lo que crea más importante, y eso cambia en cada caso. Aunque la clase es la misma, sus apuntes pueden ser muy diferentes. Lo mismo sucede aquí. El algoritmo es el mismo. La diferencia es cómo lo implementas. Entonces aquí, en la implementación, podemos ver que lo que hace es tomar un pivote. Aquí en este caso el pivote es A2 y A1. Siempre es el pivote. Y con esos valores se van multiplicando y sumando a todos los elementos. De tal manera que el primer elemento el segundo elemento el que está lo que está debajo de la diagonal se vuelve 0. Entonces, al volverse 0, elimina de dos incógnitas que tenemos, eliminas una. Entonces, con eso lo que les comento el sentido de divide y vencerás. ¿Sí? Ahora, lo más importante, siempre lo que se me hace más interesante en esta unidad, también es el concepto de patrón. Yo si me voy a la fórmula de este lado, podrán ver que dicen A2 por A1, A1 por A2. Ok. En este lado la fórmula es A2 por B1 y A1 por B2. Por lo tanto, en la siguiente columna va a ser A2 por C1 menos A1 por C2, lo cual podemos corroborar. ¿Sí? ¿Qué es importante? El que entiendan el concepto de patrones es la base de la programación. Yo di programación hace muchos años. Pero el concepto de programación es de que yo pueda identificar patrones. Normalmente la gente intentamos crear patrones, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo digo, pues las personas que tengan se visten de tal manera, tienen tales lenguaje corporal y demás, pueden ser peligrosos, ¿no? Sobre todo si vas a los barrios o a las colonias más peligrosas, ¿no? Ahora, también igual, o sea, hay gente, por ejemplo, los cajeros de los bancos, ¿no? Generalmente son gente pues, limpia, bien acomodada, normalmente de vista agradable, porque tienen que darte confianza. Ese es el patrón que buscan, ¿no? Dar confianza. Entonces los patrones son muy importantes porque eso nos permiten, por ejemplo, tengo una línea de producción, entonces tengo que generar el mismo producto. Entonces tengo que generar un patrón que me permita generar exactamente el mismo producto. Y así, o sea, la alimentación de la energía también tiene que seguir un mismo patrón. No puede ser aleatorio, porque destruiría nuestros transformadores o cosas por el estilo. Y en el caso de los de sistemas, pues los patrones son indispensables porque prácticamente lo que hacemos es decirle a la máquina los posibles comportamientos que puede tener el fenómeno. Y a partir de eso, tú la misma máquina, bueno, depende ya más en adelante en la inteligencia artificial, estos patrones ellos solitos los descubren, ¿no? Pero en este caso nosotros sí se los tenemos que dar. Aquí lo que hacemos con los patrones es, vamos a ver, por ejemplo, este es un sistema 2x2. En el 3x3, si lo acerco más, en el proceso de eliminación gaussiana, si veo las fórmulas, voy a hacer acercamiento un poquito mayor. Si veo las fórmulas, veo que sigue siendo lo mismo que en la anterior. Claro, como la matriz ya es más grande, ya no es A1, A2, ya es A2, A3. ¿Sí? Ya no es los mismos números exactamente, pero el patrón se cumple. ¿Sí? A3 y A2 es el pivote, es decir, lo que siempre se mantiene. Y A3, A2 es el patrón, en un patrón, normalmente en los patrones, siempre hay dos cosas. Un elemento que siempre se mantiene y un elemento que siempre cambia.
sea, podemos hablar incluso de los docentes, ¿no? Ustedes tienen patrones para los docentes, pueden decir, no, pues son no, el profe es buena onda o el profe es mala onda. El profe es fácil, el profe es difícil. Esos son patrones. Pero no significa que somos completamente iguales, ¿no? Me decían una vez unas alumnas, decían, no, pues es que al profesor tal sí le poníamos atención porque estaba guapo, ¿no? Digo, no, pues yo no, obvio. Pero eso es o sea, el patrón, él era buena onda y su servidor se supone que también éramos buena onda los dos. La diferencia, había una parte igual y había una parte diferente. Él era guapo, yo no. Ahora también igual, también les van a tocar profesores que sean buena onda y enseñen bien, y otros profesores que sean mala onda y también enseñen bien. Entonces, recordemos, en un patrón son cosas que se repiten, pero que hay cosas que se repiten y hay cosas que son diferentes. Yo también con los alumnos también genero patrones. Digo, pues este tipo de alumno es así, este tipo de alumno es así. O sea, les digo, me tocan alumnos que la verdad, mi respeto, son gente muy trabajadora, muy responsable, muy autodidacta y que lo más posible es que cuando terminen su carrera y vayan a la planta laboral, pues es muy posible que consigan empleo y que todo el mundo lo recomiende, ¿no? O sea, yo tengo dos alumnos, bueno, uno que trabaja en la zona industrial en Baleo y otro que trabaja dos que trabajan en Monterrey, que pues, nos llevamos bastante bien, hicimos proyectos juntos. Y me decía uno de mis amigos que trabaja en Baleo, dice, pues mándame más de esos, ¿no? Mándame más chavos como como Salinas se llama, el muchacho de apellida. Digo, no, pues sí, nada más que los encuentre. Y pues sí, o sea, ese es el detalle, ¿no? De que de que el patrón de alguien es una economía del lenguaje. O sea, porque rápidamente te permite decir, fulano se comporta así, fulano se comporta así. Podemos ver, por ejemplo, la fórmula aquí y sigue el mismo patrón. A3 y A2 se repiten y solamente va cambiando a D2. Si nosotros hiciéramos una matriz más grande, en lugar de 3 por 3 fuera 4 por 4, el siguiente elemento a la derecha sería A3 por E2 menos A2 por E3. Ahora, si vemos el siguiente renglón, no es exactamente igual que el anterior, pero sí sigue un patrón. A4 por A2 y A2 por A4. Repetimos aquí y vemos la fórmula y vemos que es A4 A2 B4. Vemos que los valores que se repiten son el 4 y el 2. En el otro era el 2 y el 3, aquí el 4 y el 2. Si hiciéramos una matriz con más renglones, pues lo más seguro es que en el siguiente sería el 5 y el 2, que recordemos que es el elemento pivote de la diagonal, es el que se conserva. Entonces eso es importante porque muchas veces, bueno, y yo lo he visto a través de las veces que estudié. O sea, la, ma- la, todos, la primaria, secundaria, preparatoria, profesional, maestría y doctorado, todos, una parte que fue igual. O sea, hay una parte en mí que nunca cambió. O sea, que yo he visto a través de los años y que digo, eso es una parte que nunca cambia. Ahora, hay otra parte que obviamente sí cambió y cambió mucho. O sea, eh, por ejemplo, yo en la carrera me vi que pude cumplir requisitos que yo me imaginaba que, pues bueno, por ejemplo, en las materias de física, ¿no? Que nunca he sido bueno. Pude superarlos, pude resolverlos, a pesar de que no me gustaban, ¿sí? O sea, muchas veces dicen, ay, es que eso no me gusta, por eso no lo puedo aprender. Y la verdad batallé mucho, pero lo logré. Y aunque hubo ciertas cosas que se mantuvieron, o sea, cierta parte de mi personalidad, que es el patrón, que se mantuvo en cada uno de ellos, ciertas cosas se mantienen. O sea, por ejemplo, no sé, la responsabilidad, o sea, siempre sabía que tenía que cumplir en cierta manera el orden,
teníamos un cierto orden, pero había cosas que fueron cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, la maestría y el doctorado a mí se me hicieron más fáciles que la carrera. Y se me hicieron más fáciles porque las materias que llevaba pues ya eran puros de mi área, ¿no? O sea, bueno, la mayoría, no todo, pero buena parte, por ejemplo, la maestría todavía llevé seminarios que le llamaban, ¿no? Que eran para que fueras un profesionista completo, pero realmente ya no llevábamos física, ya no llevaba dibujo, entonces, pues se me hizo más fácil, ¿no? Que son, o sea, la carrera pues tiene ese complemento. Pero a lo que voy es lo siguiente, que entiendan los conceptos, que desarrollen en su cabeza la habilidad de manejar patrones. ¿Por qué razón? Porque eso te va a ayudar muchísimo en muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, si logras hacer eso, no te va a servir nada más para tu trabajo, te va a servir para tu vida personal, para tu vida social, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ya tenemos la grabación.